Hola, ¿qué tal? Esto es Historias de Cine, una vez más, y esperemos que estén ahí esperándonos a nosotros para comentar alguna cosilla sobre historia, cine e historia, distintos episodios, una charla entre amigos, básicamente, a la que le invitamos para pasar un rato lo más agradable posible allá donde estén. Como siempre, presentar primero a nuestros colaboradores, contertulios, amigos, colegas, como ustedes prefieran. Doctor José María Sesé, doctor en Historia Contemporánea, profesor de Humanidades de esta universidad. El doctor Juan Ramón Carbó, también doctor en Historia, pero en este caso antigua, y también profesor de Humanidades de esta universidad. Y el que les habla, José Jesús García, que bueno, pues también soy doctor en Historia, en este caso más bien moderna, y también profesor de aquí de la universidad. Menudo tema tenemos para esta sesión. Ya hemos hablado de Segunda Guerra Mundial, ya hemos comentado películas sobre el Holocausto, pero hoy es más bien el nazismo como fenómeno histórico, cómo ha aparecido en la gran pantalla o también en el nuevo cine que son las series de televisión o incluso miniseries de televisión, cómo se refleja ese fenómeno tan difícil en algunos aspectos de entender, como es el surgimiento de un grupo como es el Partido Nazi que llega al poder y monta la que monta. Difícil empezar. Yo no tengo noción de cuál es la primera película, quizá El Gran Dictador o alguna que se ocupe. Bueno, las primeras son las suyas. Ah, claro, efectivamente. Además, las que hablan de la época anterior al momento en el que Hitler llega al poder en el 33. Lo bueno que tenemos es que tenemos también las películas hechas por ellos, claro. que por cierto es de una propaganda excelente y El triunfo de la voluntad yo creo que es la película de propaganda espectacular. Y de hecho marca un poco lo que ha sido también el cine de propaganda posterior, porque el coger a Hitler continuamente en contrapicado o la primera vez que aparece un político cogiendo niños y dándoles besitos, eso es invento de Leni Riefenstahl en el triunfo de la voluntad. Y fíjate los políticos demócratas cuánto le dan a esto de coger a un niño, darle un beso. Es impresionante, realmente. Entonces, es una película que tiene un impacto sobre el público y haremos mal en despreciarlas no, porque son obras de arte. O sea, una cosa es el mensaje que transmitan, que evidentemente es lo que es, pero eso es una cosa, y otra cosa, quitarles el valor que tienen, además como documento histórico. No, Leni Riefenstahl era espectacular. Ella empezó siendo bailarina, afortunadamente digo para el cine, se tuvo un accidente cuando tenía 22 años y lo dejó. Y le gustaba mucho el cine y empezó tal, y la verdad es que esa película y Olimpiada me parece que son dos películas para entender el nazismo, dos obras maestras. Sí, además de aspectos distintos en realidad, ¿no? La primera se centra más en las grandes concentraciones de Nuremberg, lo que eran las juventudes. Bueno, es espectacular. Nosotros además las hemos visto hace poco en un viaje a Jerusalén, además en el contexto de lo que era la explicación del nazismo y el Holocausto. Estar contemplando aquello, dice, a nosotros no, porque sabemos lo que ocurre después, pero realmente es que consigue transmitir lo que debió ser en su momento el carisma tanto de Hitler como del propio régimen nazi, que utiliza una serie de elementos visuales y sonoros que van a arrastrar detrás de ellos a una gran cantidad de masas, y de lo cual se hace eco el propio cine. Estoy recordando ahora allí a los niños y a los jóvenes, a Hitlerjugend con los tambores, las trompetas, los estandartes que están basados en los estandartes de las legiones romanas. El saludo que está basado también en el de los romanos también, ¿verdad? El famoso Heil Hitler. Bueno, que realmente los que lo habían inventado habían sido los fascistas italianos con Mussolini, ¿verdad? Que luego lo toman los otros fascismos. Y de hecho ellos quieren pertenecer a la vieja tradición grecorromana, porque la primera parte, en Olimpia, la primera parte que se llama El triunfo de la belleza o algo así, es dedicado a eso, a intentar demostrar que nosotros somos el Imperio Romano y los herederos de todo eso. Y el arte clásico y nuestros atletas arios se asimilan a aquellos atletas del mundo griego, sobre todo el mundo griego más que el mundo romano, ¿verdad? En ese aspecto, reflejados en el arte clásico, ¿verdad? Esa mirada sobre el cuerpo humano que tienen. Totalmente. Y la música traslada muchísimo, o sea, los cantos que se oyen así mientras estás viendo el triunfo de la voluntad realmente emboban. Es impresionante. En aquellos momentos debían embobar. O sea, nosotros es que sabemos lo que fue el nazismo históricamente. En aquellos momentos que la gente no sabía lo que iba a ser, no podía intuir lo que iba a... Algunos sí, pero adivinos había pocos. Y realmente es para preguntarse cómo pudieron caer en esto. Entonces ves esos elementos de propaganda que tienen el triunfo de la voluntad de Olimpia y realmente... Hay algunas películas, por supuesto posteriores y no producidas por ellos,
que sí que nos dan un poco, creo yo, esa imagen de cómo los propios alemanes veían crecer aquello y cuáles eran sus reacciones. Me está viniendo, por ejemplo, a la cabeza la famosa escena de Cabaret, cuando los muchachos de las camisas pardas irrumpen y cómo la gente reacciona un poco diciendo, bueno, pues esta gente de qué va, ¿no? O sea, están en una conciencia todavía poco a poco, muy difusa acerca de qué está pasando. Se ve muy bien también en Rebeldes del Swing. Esa te iba a decir también, Rebeldes del Swing. Incluso en Good, de Viggo Mortensen. De Viggo Mortensen, que al principio pues, no, es amigo de un judío de toda la vida. Tal. Y se ve también en algunas otras. Yo quería añadir a esto que estábamos diciendo que justo antes de empezar el nazismo, la UFA, la famosa productora alemana, ya estaba preparada para ello. Ya había ambientillo. Después del expresionismo alemán, empezó bajo Alfred Hamburg, que era un tío bastante partidario de un régimen fuerte. Empieza a haber una serie de películas que van como preparando lo que va a llegar después, ¿eh? Y además estaban muy acostumbrados a esto porque en la Primera Guerra Mundial habían prohibido la producción de fuera, o sea que no veían películas de la Metro ni de nada, y en general no veían muchas películas norteamericanas ni inglesas, y hacer una producción nacional y una producción nacional, al menos nacionalista y pangermánica, sí que era anterior. Aunque es verdad que en los años de entreguerra estaba todo el expresionismo, que es una maravilla, Robert Bien, Fritz Lang, que se tienen que huir, la mayoría de ellos a Estados Unidos cuando empieza el cotarro. Pero bueno, en general ha habido sí que se ha preparado de alguna manera un buen cine, y cuando Goebbels ve las posibilidades que tiene eso, bueno, aparte que como lo vio Lenin, porque Lenin con Kropotkin se dieron cuenta inmediatamente del cine, y Leni Riefenstahl estuvo prácticamente en la camarilla de Hitler. Era uno de sus, vamos, allí cuando se iba a los Alpes. Sí, en los Alpes iban allí a tomar sus... Y además en algún momento incluso presentada, si no recuerdo mal, en Norteamérica como una de las amantes de Hitler. Que hay una escena chocante cuando ella va a Estados Unidos y lo primero que le preguntan periodista, usted es la amante de Hitler, ¿no? Y la mujer ahí hizo el paripé como pudo, se defendió como pudo. Y se libró después de la guerra, ningún problema. De hecho ha sido premiada hace unos pocos años, antes de su muerte, que ha sido reciente, hace unos pocos años, ha sido premiada con un premio de fotografía que hizo algo completamente distinto, de cinematografía subacuática en la zona de Zanzíbar, por ahí, y recibió un premio muy importante. Le ha ocurrido lo mismo a Herbert von Karajan, el director de orquesta preferido de Hitler y tal, y sin embargo... Muy apreciado. Muy apreciado por su arte. Nadie está metiéndose en ese caso en su ideología. Estamos apreciando el arte y es indudable que sus películas son fantásticas. El triunfo de la voluntad es impresionante. Que luego fue homenajeado en otras películas, como por ejemplo en La Guerra de las Galaxias. George Lucas, el final de La Guerra de las Galaxias, cuando le ponen la medalla a Luke Skywalker, Han Solo y tal, esa escena está clavada al lado del momento en el que entregan allí, homenajean allí a los de las juventudes hitlerianas en el triunfo de la voluntad. Y eso que decías, películas americanas que empezaron con esto, me acabo de recordar por La Guerra de las Galaxias, que también imita una escena final cuando aparecen los muertos como fantasmas al lado de los vivos andando hacia adelante. Eso está cogido de Tres camaradas, que es una de las primeras películas que habla algo del nazismo sin citarlo. Y justo después hay una que se llama La tormenta mortal, de Mordor Stone, porque se tradujo hace poco al castellano, no la habíamos visto en España, de James Stewart, que también toca el tema del nazismo el año 40, o sea que más o menos por el gran dictador que citabas antes, por ahí, sin conocer mucho lo que había, y son películas de Frank Borzeig, que era el campeón del melodrama. O sea que... Y eso ya está empezada la guerra, e incluso las que hemos mencionado de Leni Riefenstahl son ya de cuando el régimen nazi ya está bastante asentado en Alemania. Pero algunas de las películas que nos muestran muy bien cómo el nazismo llega al poder son películas alemanas, también de propaganda, que se estrenan en el año 32-33, por ejemplo la famosa de Brandt, el hombre de las SA, de las secciones de asalto alemanas. Hay una trilogía, otra es Hans Westmark, y la tercera es el chico de Hitler, el joven de Hitler, Quex, que nos habla de los mártires, de sus mártires, de la gente que cuando habían estado luchando contra los comunistas, con el caso de la de Westmark, y de cómo se habían enfrentado a la calle, de cómo se había planteado la toma del poder, que luego se hace mediante las urnas, pero al mismo tiempo con esa lucha callejera tan impactante que es mediante las juventudes hitlerianas, por un lado, enfrentándose al judío, que ya se está presentando como el mal, a comunistas, como bien a los comunistas, socialistas, todo el movimiento a la propia República de Weimar, como algo traidor, algo traicionero por lo del Tratado de Versalles. Hay otra también, antes de la entrada de Estados Unidos en
la guerra, que son los chicos de Hitler, no sé cómo se tradujo aquí en España, las criaturas de Hitler, los niños de Hitler. Los niños de Hitler, con Bonita Granville, que luego fue hay una famosa escena atada así a un palo, con el uniforme nazi y tal. Bonita Granville luego fue presidenta de la Academia de los Oscars y todo, un nombre curiosamente español. Bonita, sí, Bonita. No es una actriz muy conocida, pero luego llegó a ser jefa de toda la Academia y salía allí a hacer sus discursos cuando entregaban los Oscars. Bueno, efectivamente hay una producción, digamos, que además que no tiene mucho que ver tampoco con los judíos, porque tampoco sabían mucho de esto, y con lo cual se engarzan más en esto que estamos diciendo. Aunque también es verdad que la propaganda antijudía, pues el judío errante, el judío Shush, y todo eso, esas dos películas son... Bueno, vosotros sabéis más que habéis estado en el Holocausto, en estas reuniones, pero realmente son películas tremendamente antisemitas, ¿no? Pero, ¿sabéis lo que no acaba de estar bien reflejado? Yo creo que en ninguna película, ni siquiera en Leni Riefenstahl, es toda la parte del corporativismo. O sea, está, digamos, de las cosas nazis. El pangermanismo y todo lo que es el nacionalismo está bien, ¿no? Nacionalsocialismo. Pero la parte socialista, ¿cómo se lleva eso a la vida cotidiana, el corporativismo, el socialismo? Quizá porque no interesa tampoco que la palabra socialista salga por ahí. Pero no veo películas que estén... Pero mira, precisamente... El antisemitismo está muy bien reflejado. El populismo también está reflejado en esas... O sea, digamos, de todas las características nazis, incluso el regeneracionismo cultural... Y el adoctrinamiento de la juventud. El adoctrinamiento de la juventud también está bien hecho. Lo único, pensando en todas las características nazis, incluso el darwinismo social está, hay películas. Lo que no acabo de ver bien es todo el corporativismo, todo lo que es el socialismo, porque es nacionalsocialismo y además empezaron por ahí. Eso es lo que no veo, que la vida cotidiana, que eso se haya llevado al cine. No, esa trata parcialmente, yo creo, en la de Hans Westmar, por los propios nazis, ahí cuando están mostrando la lucha entre los cuerpos de las tropas de asalto de las SA contra los comunistas en Berlín. Hans Westmar, que es un nombre ficticio para un personaje nazi que murió en esas luchas, que lo tratan como un héroe, ¿no? Un mártir caído. Sí hace una distinción de esos comunistas que están luchando allí en Berlín en esos momentos y que tienen una fortaleza importante en Alemania en esos momentos previos a la toma del poder por los nazis, y se nos muestra al que recibe las órdenes de Moscú. Nos muestra a un comunista judío que es el que está alentando a la violencia, propaganda, y nos muestra a un tercer comunista, en este caso distinto, lo presenta como un idealista que en ese momento lo que está luchando es por las clases obreras. Y a este se lo presenta más o medio bien, y a lo largo, según va avanzando la película, al final, que se escapa más o menos de esos conflictos, está asistiendo a la victoria nazi y a los desfiles, tal, y al final parece como acaba convencido, ¿no? Por los nazis. Entonces parece que el obrero, el que está a favor de esa lucha social, es el que se convierte, ¿no? El que se pero así como siempre fueron anticapitalistas, y aparece mucho, anticomunistas ha variado un poco, porque cuando hacen el pacto de acero con los de esto, cambian las pelis. Ya, los rusos ya no son judíos, sino que son gente que no sé qué tal. Y entonces es curioso, pero efectivamente esa película sí que refleja más el tema del corporativismo. Lo que pasa es que es un terreno en el que todavía queda mucho por escribir y por difundir. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado por qué es tan difícil acceder a bibliografía en la que se cuente o se estudie el papel de los maestros en la transmisión de todas estas ideologías. Me da igual que sea el caso de Alemania, como el de Italia, como el de otros momentos históricos, pero es un papel clave. O como tú bien dices, ¿qué pasa cuando el niño llega a su casa y dice: oye, mamá, me han dicho que un judío es un tío demoníaco? ¿Eso es verdad o es mentira? Hay un libro, lo que pasa es que, claro, como es un estudio tiene que ser tan detallado, se refiere a Una sola ciudad, que es un libro de William Sheridan Allen, que se pregunta eso y dice, coge una población desde 1919 hasta 1945 y la va estudiando, qué ha pasado, cómo se va produciendo esa cerrazón de un grupo, la cerrazón de otro, los distintos enfrentamientos, cómo estos se financian de esta manera, y te quedas muerto cuando una de las conclusiones a las que llega este señor te dice, el partido nazi en 1933 estaba económicamente asfixiado. Dice, si no llega a haber, no me acuerdo qué decisión central desde Berlín, o sea, el partido nazi hubiera muerto de muerte natural por falta de liquidez, por falta de fondos. Y dice, ¡uy, lástima! Pero en fin. Todo el tema de la economía tampoco. Ahora, eso que decías del colegio, que aparece muy bien en la Primera Guerra Mundial. Sí, efectivamente. No sabemos mucho. Estaba recordando que en Tormenta Mortal sí que aparece el tema en la universidad, porque al principio empieza la película con un homenaje a un profesor que nadie dice que sea judío en ese momento, pero después resulta que es judío. Entonces, pero
en Wood sí sale, que es profesor también. Sí. Y en Sophie Scholl. Sophie Scholl. Quizás sea la mejor sobre... Además, recoge a esta niña muniquesa, ¿no? Que, vamos, en primero de Derecho es capaz de organizar la Rosa Blanca, ¿no? Una organización... Pocas organizaciones, es una de las cosas que más te sorprende, las pocas organizaciones antinazis que había por ahí dentro de Alemania. O sea, es un caso singular, además yo pienso que bien tratado. Muy bien tratado. Llevado, lástima que sea una película alemana que ha visto poca gente, pero el caso de Sophie Scholl es impresionante. Pero el título es un poquito más largo, ¿verdad? Es como ese. En España le han puesto Sophie Scholl, no sé qué. Los últimos días, puede ser. Los últimos días o algo. Y también un poquito lo que tú decías en Rebeldes del Swing, donde se va viendo esa pandilla que se va deshaciendo porque uno sí que se hace de las camisas pardas. Hay que entenderlo. Los siguen con su rollo. En la propia ideología nazi, en este caso, cualquier arte que sea contemporáneo, que no entronque con lo clásico, para ellos es algo degenerado, y en este caso la música sucede lo mismo. Dentro del nazismo, al igual que sucedía en el fascismo italiano, lo que se ponía de manifiesto es buscar a los compositores de referencia, que fueran compositores, música que se utiliza de una forma nacionalista. En Alemania va a ser Wagner, igual que Verdi va a ser utilizado por el nacionalismo italiano, o las marchas militares y las canciones tradicionales. Y esto se ve en todas las películas y en todos los documentales realizados por los propios nazis, como por ejemplo veíamos antes en la del Triunfo de la Voluntad. En ese momento, en Rebeldes del Swing, tenemos la oposición de lo que cantan, la música que está defendida por el partido nazi, lo que cantan las juventudes hitlerianas, mientras que los otros jóvenes lo que les gusta es ese swing que llega en Norteamérica y que está identificado como una música de los afroamericanos. Sí, bueno, todavía peor el jazz, que era ya totalmente negro, ¿no? Con lo cual ellos oyen eso y entonces están en ese ambiente y lo ven como esa oposición entre la libertad de, oye, yo oigo la música que me da la gana, yo oigo la música que te impone el régimen porque es el cultural, la identidad nacional. Sale también en uno de los episodios de esta serie reciente. Cuando decían el saludo de esos rebeldes del swing, ¿recordáis cuál era en la película? No me acuerdo. De Heil Swing. Heil Swing. Me decía Heil Hitler y de Heil Swing. O sea, levanta el brazo y de Heil Swing. En esta serie de Hijos del Tercer Reich, muy bueno. Ahí también se desmenuza y hay un momento en el que hay nazis escuchando música, aparece un representante del partido y dice, oye, ¿qué pasa? Es la música, es buenísima música moderna y esa música que nos miniserie, gusta. además hecha por alemanes, ¿no? Viendo cómo eran mis abuelos, eso es interesantísimo. Y nada maniquea. También. ¿Y qué os parece, por ejemplo, para quien quiera meterse un poquitín en esa génesis a través de Hitler, esta de Hitler, el origen del mal? Yo creo que ahí sí que se trata algo del aspecto social que comentabas antes, en las distintas facciones que van componiendo el partido nazi. De las biografías de Hitler, esta es quizá la mejor. Yo creo que históricamente es la mejor. A mí no me convence Robert Carlyle haciendo el papel. Pero es que, oye, escoger algunos, incluso en los documentales, que no se parecen nada. Ayer veía un documental hay otros de la batalla de las Ardenas y salía un tío ahí con un bigotillo. Parece que con ponerle el bigotecillo es suficiente. Hasta Peter Sellers, cuando hace de Hitler, es más creíble que Robert Carlyle en esa película. Robert Carlyle, pero sí que es verdad que aparece bastante... Es que aparecen ahí episodios que sí que no hemos ayudan visto, a entender, incluso el tema con las mujeres al principio. Efectivamente, con su sobrina. Sí, eso no... O incluso cómo se le ridiculiza al personaje a veces cuando se presenta en la casa de allí, de una familia noble alemana, ya se presenta con los bombachos bávaros, y se presenta allí, entonces todos los demás le están mirando y dice, pero ¿este dónde va? ¿No? Con los tirantes y los bombachos diciendo, este es pueblerino casi, ¿no? Sí, pero una ridiculización bien hecha, porque es que habitualmente a Hitler se le ridiculiza y no hay cosa más tonta que banalizar a un enemigo como ese, o sea que era un tío que galvanizaba a cantidad de gente, que además tuvo al mundo en jaque, o sea que no, eso es. Me pareció bien también todo el asunto de la lucha interna que acaba en la noche de los cuchillos largos. Eso está bien relatado. Y también es verdad que tenemos una carencia grande, lo mismo que decía antes de estas cosas del corporativismo y del socialismo, hay una carencia grande de los grandes jerarcas nazis con sus películas, o sea, apenas sale Himmler, apenas sale Martin Bormann, apenas sale Goering, sale muy bien, pero sobre todo sale muy bien en Nuremberg, en el juicio de Nuremberg. Lo interpreta Brian Cox. Pero eso puede ser en parte porque han sido de alguna forma filtrados esos personajes según su papel en la Segunda Guerra Mundial, no tanto en la construcción del nazismo. Por ejemplo, Rudolf Hess, número 2 durante mucho tiempo, apenas aparece. Sin embargo, Heydrich sí que aparece algo más. Bueno, y sobre todo Eichmann, esta gente que tiene su propia película, tiene gente que tenga que ver mucho con el Holocausto, tal, pues siempre hay gran interés
pudiese sacar eso adelante. Pero los grandes, por ejemplo, lo mismo que decía antes esto de la economía, pues los grandes, Spare, hay una Frank. serie para televisión que es Spear y Hitler. Sí, precisamente. Es una miniserie que pero es casi docudrama, ¿no? Es un documental, es casi un... Pero sobre todo son las memorias de Spare, yo creo. Sí, y además, hombre, con un papel un poco más defensor. Además, él junto con Ribbentrop eran los más eruditos, los más tal. Por ejemplo, no sale Rosenberg, el ideólogo del nazismo, que además fue condenado a muerte en Nuremberg y tal, pero Rosenberg apenas aparece. Streicher tampoco. Streicher, los hermanos Strasser. Hay un montón de gente que han sido claves para el nazismo, pero no para la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Rudolf Hess y el jefe de las SA. Rohem. Pero este sí que aparece en la de Hitler. Sí, pero punto y final. Cuando en realidad... ¿Por qué lo liquidan? Porque hay momentos que es el único prácticamente que tiene algo de entidad al margen de Hitler. Es un poco como Camilo Cienfuegos en Cuba. Efectivamente. Con Fidel Castro, que era el único que podía hacerle sombra y desapareció. Claro. O sea, no, ha tenido un accidente. Y acordaos que en esa película sí que es... Yo creo que sí que es aprovechable para ver datos que normalmente no se tienen en cuenta, como Hitler precisamente reclutado por Rom como chivato. De los grupos estos Lumpen que habían quedado por ahí en Múnich. Era el único que podía hacerle sombra, mientras que Himmler era un lacayo. Los que están en el movimiento de esa extrema derecha, eso de poner a los nazis en la extrema derecha es el truco es que es muy complicado. Es muy complicado porque estamos hablando de que son socialistas. Son socialistas nacionalsocialistas, ¿no? O sea, es muy complicado. Esa expresión ha sido poco afortunada, efectivamente. Pero que sí que aparece, por ejemplo... Pero, ¿quiénes estaban ahí al frente? De ese grupo que estaba Ludendorff al principio. Es que son pues algunos de los militares que habían de la Primera Guerra Mundial. Ludendorff era el jefe realmente ahí, hasta que desaparece de escena y es sustituido por estos. El propio Hindenburg, que está como presidente de la República de Weimar, miraba bien esos movimientos, ¿no? Hay un momento que Hindenburg es el presidente y Hitler el canciller, que es un momento... Pues todo eso no está reflejado. O sea, ese momento no está... Está siempre la Segunda Guerra Mundial, pero es que estos señores gobernaron un montón de años amparados en la democracia, además. O sea, la propia quema del Parlamento, que luego se lo dijeron a un anarquista, ha sido el anarquista pero vamos, no se lo cree. Se llevó el muerto el pobre muchachito. Que lo quemaron ellos seguro, ¿no? Sobre todo cuando el jefe del Parlamento en ese momento era Goering. Y de las noches famosas, ¿no? La única que queda claramente es la noche de los cuchillos largos, en buena medida porque interesa para el holocausto, perdón, de los cristales rotos. O sea, la noche de los cuchillos largos no sale y sale de los cristales rotos por el tema del holocausto. Sí que ha sido representar la quema de los libros en la Bebelplatz. Que por ejemplo sale hasta Harrison Ford en Indiana Jones y la última cruzada, pero lo que pasa es que está cambiada de año. La ladrona de libros. Está pasada de año porque realmente lo de la Bebelplatz es en el 1933. Y sin embargo, precisamente en esa escena de Indiana Jones, que ahí está Harrison Ford en esa escena ahí, Indiana ahí que se mete y de repente le empuja a la multitud, en esa escena aparece Hitler, aparece representado Goering, aparece Hess, aparece Himmler también. Y le firma un libro, Hitler al lado. Le da un libro, está así con un libro y Hitler se lo firma. Es verdad. Es una escena de medio minuto, pero que aparecen esos otros jerarcas nazis. Antes de que diga la frase consabida de nazis, los odio. Y fíjate, creo que Harrison Ford lo dice varias veces. Fíjate que hay otro aspecto que también es, yo creo que fundamental en lo que estamos viendo, que es más que la consecuencia de la guerra, sino toda la génesis y formación y cómo va creciendo, todo el recurso a astrólogos, adivinos, arqueólogos, videntes, Hanussen, por ejemplo. Incluso la venida aquí a España de Himmler a Montserrat y todo, eso sería interesante. Y al Escorial. Mi padre lo vio. Allí, mi padre lo vio en el Escorial. Pues todo eso es un tema interesantísimo, recibido ahí en Barcelona y tal, una cosa... Una corrida de toros lo llevaron. Y luego, en Madrid, por el tema de los toros en Cataluña, no. Es una broma. Total, que hay una sobre lo del Tíbet, ¿no? Efectivamente, 7 años en el Tíbet. Enviar allí al Tíbet a ver qué pasa. Por cierto, me has recordado, citando a la lectora de libros y tal, ese tipo de películas que hay que lo que hacen es el nazismo, pero como una metáfora, casi como la cinta blanca. O sea, que es como un prenazismo, pero que no habla de los nazis, ¿no? Pero deja que empiece a haber odio entre la gente, que empieza a haber tal... Y eso lo ha hecho mucho el cine escandinavo y el cine alemán, ¿no? Ha habido algunas películas ahí curiosas que son como metafóricas, ¿no? Que todo el mundo dice, esto habla del nazismo, pero realmente no aparece en la película como tal, ¿no?
Y te has dejado en el tintero, antes has señalado un tema muy importante, que es lo de cómo se ven los distintos corporativismos dentro del nazismo. Hemos mencionado algunos, pero por ejemplo, estaba pensando yo, en la lista de Schindler, aparte de todo el tema del Holocausto, se ve muy bien el corporativismo empresarial. Cómo es un empresario que quiere conseguir los favores de los distintos jerarcas que conoce en ese momento, que son los que manejan las asignaciones para adjudicar la construcción de no sé qué cosa o la producción de metal, ¿no? Que es al final para lo que utilizan los judíos en su fábrica. Eso también se ve en la solución final en la película. En la conferencia habrá muchos que son de los ministerios. Dices, bueno, ahí está, ¿no? Los Heydrich y tal, Eichmann, los de economía, pero está también el de economía, el de tal, no sé qué. Y al final el tema judío era un tema económico, ¿no? Y entonces hay un montón de ministerios. Hay un representante del Ministerio del Interior que, por cierto, todos esos tíos se salvaron luego después de la guerra. O sea, eran los SS, eso sí, pero los otros que estaban ahí. Y luego otra cosa que resulta, a mí lo digo porque a mí a veces en clase me surge la pregunta, imagino que a vosotros también os ha pasado, lo difícil que es situar correctamente qué es SS, qué es Gestapo, qué es Wehrmacht, qué es el... Bueno, entonces, eso es complicado, porque habría que hacer un buen organigrama. Pero vamos a ver, este tío es de las SS, pero no es de la Gestapo, pero es nazi. Y aquel es de la Gestapo y además es el jefe de la SS y también es nazi. Es una ideología. Podría haber un alemán en cualquier cuerpo del Estado, o incluso ser civil y ser del partido. Poder ser un miembro del partido, o sin ser miembro del partido, pues podía ser un simpatizante del partido. La Wehrmacht era el ejército de tierra. Punto y pelota. Igual que la Luftwaffe era el ejército del aire y la Kriegsmarine era la armada. Pues al igual que estaban esos, luego estaban las SS y las SA. Y la Gestapo estaba dentro de las SS. Pero el organigrama de las SS, de las Schutzstaffen, es complicadísimo, porque tiene 4 secciones principales. Una es absolutamente burocrática, formada por civiles. La otra es la RSA, que es la que comandaba Heydrich, y a su vez estaba dividida en 7 secciones, y de esas 7 secciones, las más famosas son la Gestapo, que era la policía política, las que van de paisano, porque los de Gestapo nunca van de uniforme, son los que van de paisano. Eso es importante. Claro. A la hora de ver una película, es decir, cuando se presenta un personaje... Vemos al uniforme... que va vestido con el uniforme negro y con el brazalete del partido nazi. Gestapo, no. La RSA. Le suelen poner siempre, a los de la Gestapo les suelen poner siempre unas gabardinas negras de cuero que son los policías políticos que van de civil, porque es la policía secreta del partido. Estaba el Sicherheitsdienst, que era, bueno, yo no pronuncio bien el alemán, que era el servicio de inteligencia extranjera también, la Kriminalpolizeiblatt, que era la antigua policía de la República de Weimar, que se incorpora también a al cuerpo de inteligencia y policía estatal. Es un organigrama complejo. Muy complicado. Bueno, en Nuremberg a los jueces les pusieron un organigrama allí porque no se aclaraban. A los propios jueces que llevaban años estudiando todos por cierto, gran película para ver otro de los aspectos del nazismo, los jueces. Sí, vencedores o vencidos. Deja un segundín, porque quedan 2 muy famosas, que luego vemos a los SS que vigilan los campamentos. Y esas son algunas secciones pues que son veteranos por lo general que ya no están en el servicio militar activo o civiles a los que se les ha vestido militar en ese cuerpo específico para vigilar los campamentos de exterminio. Los campos de concentración famosos. Pero campos de concentración es un término muy ambiguo. Estamos hablando casi más de campos de exterminio porque campos de concentración también eran los de los militares prisioneros, por ejemplo. Claro. Y luego estaban las Waffen-SS. Que eso complica más porque esos eran militares, pero de las SS. Además son tropas de élite que reciben los mejores materiales de combate, las mejores armas, los mejores carros de combate, etcétera, etcétera. Esos crean un problema siempre porque no quieren depender de los generales normales, sino de las SS. Y entonces tienes una división Panzer SS al lado de una división Panzer normal y el Rommel diciéndoles a estos qué tal y los otros no, que nosotros tal. Eso es un caos. Claro, es que eso, por ejemplo, es lo que sucede cuando uno ve o una película sobre el Holocausto o sobre la Segunda Guerra Mundial en la que hay el añadido de toda esa estructura tan tremendamente complicada. Solo hubo un general bueno de las SS, que fue Sepp Dietrich, un general del Panzer que había sido antiguo chofer, si no recuerdo mal. Sí, pero un tío bajito y feo como con ganas, sin cuello, un tío tal. Pero que al final se reveló como un comandante capaz. Un buen estratega, un nazi perdido. Un nazi perdido. Totalmente. Pero no, la cuestión militar que estamos hablando. Me está viniendo a la memoria, conforme vas hablando de esta estructura, películas que
es necesario saber eso para entender un poquito. Estoy pensando, por ejemplo, en Valkyria, Sí. donde se ven militares de exacto, distintos cuerpos. y civiles inclusive. Claro. Es que al principio en las películas norteamericanas de los años 40 no distingue entre nazis y alemanes. Ahí está. Y entonces estoy recordando 5 tumbas del Cairo, por ejemplo, que aparece un Rommel nazi total. Sí, sí, sí. Y entonces, aunque luego fue un personaje muy salvado por toda la... Y que no ha tenido buenas películas, Sí. además, porque la James Mason, el Zorro del Desierto, no es una buena biografía. Pero bueno, el caso es que no se distingue. Y hay incluso películas como Náufragos, que aparece de repente un nazi en esa barca que se van todos, o La señora Miniver, que cae un aviador, donde no se distingue entre nazis. Esto, un alemán, no, es un nazi, ¿no? Y yo creo que hay que esperar ya a los años 50, finales 60, para distinguir bien entre... Hay una película que es El desafío de las águilas, que se ve clarísimo lo que son los alemanes y el nazi que aparece por allí, que incluso va con un uniforme negro para que se distinga. E incluso dentro de las SS, Sí. porque está allí, aparece el general de la Wehrmacht, que es el que está comandando la explicación, la reunión aquella, pero el que está a su lado en ese momento es un comandante de las SS, pero de las Waffen-SS, Sí. con su uniforme verde. Y de repente aparece el rubio ario con el uniforme negro, que es el de la RSA, y dicen de la Gestapo, de la RSA. También en El submarino, la película alemana, Das Boot, ¿no? O algo así, porque no se pronunciara, ¿no? Pero... Petersen. Sí, aparece también la distinción. Hay un nazi metido en el submarino y que es el tío que... Siempre es lo mismo el fenómeno de los comisarios políticos que veíamos en la Unión Soviética, tanto en submarinos como en distintos cuerpos del ejército. Los nazis también lo tenían. Y luego, es importante, o sea, que históricamente recordemos que ser alemán no es ser nazi, claro. y que incluso en el momento de mayor auge del nazismo no era obligatorio ser del partido. La gente que no y era es del más, partido. los militares casi ninguno, salvo Reichenau. Y me estoy acordando también de otra escena en la que podríamos destripar un poquitín para ver, oye, fíjate, este era nazi, este no, en la escena del búnker, del hundimiento. Sí, también. Donde está Hitler Y eso, ahí que ahí ya solo quedan casi nazis. Sí, no, y porque no dentro del Alto Estado Mayor, por ejemplo, Beck estuvo, que es uno de los que aparece en la conspiración de Valkyria, estuvo desde el primer momento en contra de Hitler y siempre rajaba de él, y von Brauchitsch y todos estos primeros, Halder, todos los echaron. Y para más caos todavía, al final de la guerra, Himmler, que no era ni un militarcillo de nada, sino el jefe de las SS, lo ponen como jefe de todo el frente ¿no? Con lo cual, vamos, es un tío que ha subido al poder simplemente por ser el jefe de las SS, y ya está. Ese sí que estaba Sí, ese está, de la olla. pero además no se entiende, o sea, era un bávaro maestrillo, ¿no? Esa parte, por ejemplo, está por explorar. Claro, porque un tío como Himmler... Las reuniones de Himmler en ese castillo que se montó por ahí... Sí, que en plan templarios, ¿no? O sea, caballeros medievales, la raza de los hiperbóreos, con una mesa redonda, en plan tal. Y que yo creo que también es interesante recordar que el pretexto de Indiana Jones y el Arca de la Alianza es histórico. Sí. O sea, esos arqueólogos que el partido mandaba por todo el mundo a recuperer, que si la lanza de Longinos... Pero incoherente también, porque el Arca de la Alianza era judía, con lo cual el tío encima, absolutamente... Es toda una historia increíble. Y además en la propia pinta de Himmler, que era un tío moreno con un bigotito ridículo. Medio chino. Bueno, el propio Hitler, ¿no? Sí, bueno, el propio Hitler también. Todo este tema de la raza aria y tal. Al menos Heydrich tenía una pinta... Pero otra cosa que y eso que luego de Heydrich decían que corrió el bulo que tenía sí, un cuarto de un sangre cuarto, judío, sí. ¿no? es cuando vaya personaje. Cuando dice Himmler que yo decido quién es judío, ¿no? Me está viniendo a la memoria otra película que no sé si pensáis que sería oportuno decir alguna cosilla por esa parte más, ¿cómo te diría yo?, más deforme del nazismo, El huevo y la serpiente. Buenísima película, sí. También en plan un poco más metafórico. Por eso te digo, o sea, un poco explorando una parte más, ¿cómo te diría yo?, inconsciente, de mecanismos ahí que hay raros. También escandinavo, como decía yo. Por eso, sí. Sí, interesante. Es efectivamente, una película que puede dar claves para entender lo que es el nazismo, sí. Estaba pensando incluso en Argentina, en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis también, aunque la novela se refiere a la Primera Guerra Mundial, luego la película de Minelli se refiere a la Segunda, de cómo en una familia también se dividen y las ideologías y tal, pero esta es más profunda, El huevo y la serpiente es muy profunda. Que tendría que ver un poco con toda esta rama de experimentar, de exprimir al ser humano, sacarle esa escena terrible de la madre que acaba estrellando contra la pared
a un bebé, porque están llevándolo a sus últimas consecuencias, la resistencia humana. O sea, y ahí, como dice José María, más en un plan más metafórico, más introspectivo, más nórdico, más nórdico, tipo gritos y menos explícito, bermaniano totalmente, pero que yo creo también puede ser y puede ilustrar algunos aspectos que no son frecuentes que aparezcan, porque quizás es el problema que tenemos si decimos películas sobre el nazismo, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, pero la vida del nazismo no se limita a eso. Y antes menciona una muy buena para ver otro sector, que es la de vencedores o vencidos, todos los jueces, o sea, lo que hacían los jueces durante los años de gobierno de los nazis en Alemania. Entonces, ¿cómo funcionaba el poder judicial? Entonces, te va contando toda una serie de casos que ya no entramos a juzgar a los judíos. Los judíos no se les juzgaba. Directamente estaba establecida la política. Entonces, ¿a quién está jugando? Los grupos minoritarios perseguidos, los discapacitados, el cameo espléndido de Montgomery Clift, los homosexuales, los prisioneros o perseguidos políticos, toda esta gente. Pero en esa línea también... Ernst Janning, ¿no? Interpreta magistralmente Barlancaster. En esa línea de los jueces también... O sea, no hace falta ser un juez supernazi como este que llevó a cabo la operación Walkiria y que además luego murió en un bombardeo, ¿no? Sino el delito de omisión, digamos, o de callarme, ¿no? Que lo hicieron cantidad de nazis, cantidad de alemanes, y entre ellos jueces, todo. Eso, en ese sentido, otro personaje interesantísimo que no tiene película, von Papen, que es un tío juzgado en Nuremberg, declarado inocente porque efectivamente él no tiene la culpa de dar, pero él mismo y su conciencia de decir, bueno, es que si yo pensé que este hombre no iba a hacer nada, es un político para que si la gente no lo conoce de anterior al nazismo, pero que de demócrata cristiano, fue de un partido importantísimo alemán, pero que de alguna manera del Zentrum, pero que de alguna manera fue el que hizo que Hitler subiera, porque cuando podía haberle parado, pues le puso como ministro, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una serie de cuestiones que la gente que no hizo nada, ¿no? Y que dijo, bueno, los voy a controlar. Esto los controlo yo, que esto lo pensó muchísima gente, muchísima gente. Se ve también en la de vencedores o vencidos, cuando está el juez interpretado por Spencer Tracy, que se dedica a dar vueltas por allí, por un Nuremberg destruido, y hablando con los alemanes que le alojan en su casa, casi están tratando como si fuese su amo, ¿no? Y les pregunta, pero ustedes aquí no sabían nada. Y a mí yo creo que es una de las escenas más impactantes, que entronca con el triunfo de la voluntad, cuando está Spencer Tracy paseándose por la Nurembergstraße, allí delante de lo que era el gran pabellón donde se celebraban las pruebas deportivas nazis, y al mismo tiempo las grandes concentraciones del partido, y no hay nadie, Ya han volado con la dinamita la insignia nazi que estaba situada en lo alto de aquel estadio enorme, y está él allí, silencio absoluto, y de repente se empiezan a oír de fondo los cantos de las Hitlerjugend y las SA y los jóvenes del partido, de cuando eran aquellas enormes manifestaciones, y entonces es que te sobrecoge el momento, no solo el canto que hace alusión, aquello era el corazón físico del partido nazi, ¿no? Y otro que se nos ha quedado en el tintero también, pues incluso los actores. Antes has hablado tú de Von Karajan, por ejemplo, los músicos. Yo estoy pensando ahora en una película, la de Mephisto, la húngara de Klaus Maria Brandauer, que hace de un actor que para progresar en su carrera, ¿no? Al final su obsesión es interpretar a Mefistófeles, y en el famoso trato con Fausto, ¿no? Con el diablo, y entonces busca los favores del partido nazi para que le den ese papel, y al final se acaba dando cuenta tristemente de que él es Fausto, y que buscando esos favores ha vendido su alma a los generales alemanes. Al final. A reventar al final. No, pero ahí se ve. Exacto. El propio nombre de otros programas me acusaba a mí de reventar el... No, acabas de tocar un tema también muy interesante, que son los nazis de otros países. Efectivamente. Que son impresionantes. O sea, eso es una cosa que también a nadie le interesa sacarlos. Y que quieren ser más nazis que los propios nazis. Como siempre sucede en ese por ejemplo, cómo descubrir alguno la caja de música o tal. Pero falta por hacer, por ejemplo, en Francia, Pierre Laval, el colaboracionismo, hasta Edith Piaf está metida en el colaboracionismo. Pero nadie, todo el mundo, nadie quiere tocar ese tema porque van a salir cantidad de cosas. Pero es que vayas donde vayas, en Bélgica, en Holanda, en Noruega, en los partidos nazis, incluso en Inglaterra. Mira, en Rumanía sí que se ha hecho algo a favor de la legión aquella de hierro y de... Codreanu. Y del mariscal Antonescu, que era el general pro-nazi en ese caso.
de ese régimen durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí que se ha hecho algo de cine a favor de esto, pero claro, como respuesta o contraposición a lo que vino después, que fueron largos años de dictadura comunista y después de ese nacionalcomunismo que fue el régimen de Ceausescu en Rumanía. Pero, por ejemplo, Croacia, que están infectados de eso, pero a tope, no han hecho nada. Y estaba recordando que hay una película inglesa que se llama Lo que queda del día, que sale él, que es Lord Darlington, bueno, la película va de un mayordomo y tal, pero él está Anthony Hopkins, Anthony Hopkins y Emma Thompson, que es la ama de llaves, y toda esa historia, digamos, un poco debajo, downstairs, ¿no? Debajo de las escaleras, pero de vez en cuando salen los de arriba, ¿no? Y el Lord Darlington tiene una reunión en su casa con los primeros nazis ingleses, y también viene un embajador alemán que es súper nazi, y hablan no nada de judíos ni de nada, hablan en general de una Europa fuerte, y de una ideología ciertamente que incluso un británico ve con ciertos buenos ojos, como se ve en la película, ¿no? Y en Estados Unidos se ve muy bien. Mira, me está acordando ahora mismo de la película Chaplin, la de Robert Downey Jr., que en el momento en el que está allí, él interpretando a Charles Chaplin, por supuesto, y llega y hay algunos alemanes que están reunidos con él en la mesa y le están diciendo, porque los demás están admirando lo que les está contando de las loas de Hitler y del movimiento nazi en Alemania y de ese régimen allí, y entonces Charles Chaplin en la película empieza a jugar con dos tenedores, les pone como si fuesen las botas y empieza a hacer el paso de la oca, ¿no? de los nazis, empieza a ridiculizarles, y entonces ya los alemanes se ven ofendidos, y los norteamericanos, estadounidenses mejor dicho, que están allí con él en la mesa, se vuelven contra Chaplin en ese momento, están más cerca del nazi que está allí contando las loas del régimen que de Chaplin, al que luego van a identificar con el marxismo, comunismo, que luego le ha llevado evidentemente al exilio, ¿no? Acordaos que entre ese grupo filonazi estadounidense había gente tan relevante como Lindbergh. Sí. Bueno, gozó de una simpatía. Y Ford, el de los coches Ford, anda que no pasaron mucho. Sí, el de los coches, no el cineasta. Que no, ahí no ha habido, ahí sí que no hay película de los filonazis. Nada de... Oye, ¿y una película? Un segundo, ya que estamos con esa anécdota de los filonazis, o de nazis que eran nazis y que ahora ya no son nazis, o no se quiere saber o no se sabe que son nazis. Y dice, ahora Hugo Boss es una marca que está muy de actualidad, ¿no? Pues recordemos quién era Hugo Boss en su momento, el diseñador de todos los trajes del partido nazi, de todos los uniformes, y ese famoso uniforme negro de la Gestapo, de la RSA. ¿Quién fue el diseñador? Hugo Boss, el diseñador favorito del partido Todavía nazi. tenemos un problema. No, esto es historia. Sí, no hay ningún problema. Vamos, no hay que ir más al Volkswagen. Igual, de ahí venía. Los autos Volkswagen, los autos del pueblo, están creados por Hitler. Incluso la ciudad, Wolfsburgo, que ha ganado la liga, su equipo está en primera división hace 4 o 5 años, un año de estos que se despistó el Bayern y ganó Y Hoffman, el fotógrafo preferido, el que hace todas las fotografías oficiales del partido nazi, era un nazi también. Krupp, el que hacía los tanques, tal, que ahora subimos en sus ascensores. Pero bueno, todo el mundo limpia su pasado a una velocidad de vértigo. Hay una película, no recuerdo bien a la cual, es La caída de los dioses, o una serie, no recuerdo bien. Mira, La caída de los dioses no la hemos citado y es una gran... Que habla todos los empresarios y cómo funcionaba aquello también, sí. Y esta del que está en Estados Unidos, me parece, no me acuerdo bien si es Orson Welles. Sí, El extraño. El extraño. Esa es buenísima. Pasado, que hay que ocultar como sea. Además le descubren por una tontería, porque le dice Mahler, Mahler era buenísimo, dice, Mahler no era alemán, era judío. En una conversación, y el otro empieza a perder, el Edward G. Robinson empieza a pensar, ay, va a ver quién es ese. Y dice, eso no lo diría más que un nazi. Pero de nazis encubiertos hay muy buenas, por ejemplo, el Hitchcock Encadenados, que se montan en Río de Janeiro, en Brasil. Hombre, la de los niños de Brasil. Los niños de Brasil, Marathon Man. Odessa. Odessa es buenísima en ese nivel de cómo se mantiene todo eso y cómo se han librado la tira de gente, pero eso se ve muy bien al final. Verano de corrupción. Sí, al final de Los hijos del Tercer Reich se ve que el más malo de la película acaba colaborando con los yanquis, ¿no te acuerdas? Poniendo sellos y dice, pero ustedes saben que este era... Y entonces se queda mirando y dice, pero sí lo saben, o sea, que lo saben, pero necesita que haya gente que se mantenga a nivel de coronel, digamos, para mantener todo el aparato y todo, y son los
los tíos que ha sido el que ha matado a su novia, en fin, una cosa espectacular. Sí. Es la cantidad de gente que se libró y que no se quiso hacer, y en buena medida por el comunismo, porque en ese momento estaba ya Stalin organizando borrón y cuenta nueva, hagamos de Alemania un feudo occidental y ya está, olvidémonos de... Pero ha tenido que ser hasta tiempos bien recientes haber nazis por todas partes. Esta, te digo yo, de Verano de Corrupción es bastante reciente, la película, no sé si es del 98, así. Ian McKellen, que ahora es más conocido como Gandalf o Magneto para todo el mundo, interpreta a un antiguo nazi, creo recordar que es en Estados Unidos, que de repente hay un joven por allí que le descubre y entonces empieza a chantajearle. Hay una escena que es brutal en la película en la que este joven le está chantajeando y le está ordenando vestirse con su uniforme de las SS y cuadrarse y saludar de la forma nazi, y entonces al otro al final le acaba dando un medio síncope allí en esa situación. Y lo que se aborda a lo largo de la película, que su título original es Pupilo apto, y luego se ha traducido aquí como Verano de Corrupción, en cuanto a que ese alumno se está volviendo nazi en sus formas, está admirando por una parte lo que hacían los nazis con la ideología, pero al mismo tiempo lo está explotando a él, ¿no? Entonces es una película muy interesante para ver el fenómeno de el nuevo nazismo, ¿no? ¿Verdad? Que eso es muy interesante de ver. Pues, American History X, por ejemplo, es una película interesante. Y si me permitís ya, por ir cerrando, vamos un poquito apurados hoy, sí que creo yo que en esa línea de ver cómo se reproducen esos esquemas, quizá podría ser recomendable La Ola. Sí, también. A ver cómo en un joven esos esquemas son acogidos y son reproducidos y encuentran atractivo en ellos determinados perfiles. Pero yo no me quiero ir de aquí, si me permitís, sin mencionar Sonrisas y Lágrimas, ¿eh? Sí. Porque estamos en Austria, en otro país que no es Alemania en esos momentos, pero donde se ve precisamente la idea de esa gran Alemania que comentábamos al principio, es uno de los fundamentos del nazismo, y el ascenso, donde vemos a los austriacos, donde son algunos austriacos, como el propio capitán von Trapp, interpretado por Christopher Plummer, que dice: yo soy austriaco aquí, no me siento alemán, aunque tenga una cultura, pero soy austriaco. Y mientras tanto sí que existen los austriacos que sí que asumen como propia esa identidad alemana, pero nazi. Entonces recuerdo, por ejemplo, al Balón, no sé cuántos, que entra allí y dice: veo que aquí todavía se sigue mostrando la bandera austriaca, ¿no? Y dice, cuando luego van a aparecer por todas partes ya las banderas nazis con el Anschluss de la anexión austriaca a Alemania, que se ve en la película. El novio de una de las hijas que era el cartero, está metido en el movimiento de las Hitlerjugend también, y luego es el que les traiciona cuando salen corriendo por allí. Tiene dos frases, la niña pequeña, muy divertidas en esa película, que se le llama la bandera de la araña negra, a la de esto, y otra dice: ¿por qué están siempre enfadados? Sí, fantástica. Bueno, pues esperemos que ustedes no estén enfadados ni con el programa ni con el hecho de que se tenga que acabar. Seguiríamos sin duda, pero lo que sí que esperamos es que nos vuelvan a ver otro de los días, otra semana, cuando ustedes gusten. Muchas gracias.